Como introducción a lo que vamos a ver hoy, que son algunos posibles procesos generativos de edificios en altura, yo quiero recordar algo que ya lo dijo el arquitecto Sorrentino en una clase teórica, que es la importancia de respetar ciertos patrones de generación morfológica en la producción de edificios en altura. Cuando empiezan los edificios en altura, a fines del 1800, principios del 1900, si no me equivoco, fue Sullivan, era un arquitecto, un ingeniero en Estados Unidos, donde tenía un estudio donde trabajó Frank Lloyd Wright, y él postula de alguna manera que los edificios en altura debían simular o contar con los mismos elementos que una columna, para que tenga realmente la elegancia que debería tener, aparte de la funcionalidad. Y una columna, como vemos en estas imágenes, cuenta con una base o basamento, que es lo que toma contacto con el suelo, que es lo que vincula este elemento vertical con el terreno, con todo lo que tenemos alrededor. Muchas veces incluso el basamento toma características del entorno, por ejemplo, alturas de las construcciones de la par, distintos elementos, porque es lo que toma también una escala más peatonal. La persona que transita tiene como una relación más fuerte con el basamento del edificio en altura, la persona que transita por la calle, y para observar el edificio completo debe tomar otra perspectiva. Entonces, de eso se trata el basamento, por lo general es donde se resuelve, bueno, seguramente el acceso peatonal, a veces el acceso vehicular, muchas veces cuenta con algún otro tipo de función, como pueden ser locales comerciales, puede ser algún tipo de lobby de exposición, depende de la función del edificio, su ubicación, pero tiene gran importancia. Entonces no debemos olvidarlo. Después tenemos el fuste, que en un edificio es lo que contiene lo que llamamos las plantas tipo en general. Es donde se van desarrollando todos los pisos, que pueden tener sus diferencias, pero en general es un elemento, el más extenso del edificio, donde se desarrolla su función principal, y que tiene cierta regularidad formal, determinaciones, etc. Y por último, tenemos el coronamiento o remate del edificio, que es comparable con el capitel de una columna, que es lo que le da terminación a ese edificio. Por ejemplo, en este ejemplo este es un edificio que está en Nueva York, un poco antiguo, se puede observar que, a pesar de que está inscrito contra las líneas municipales y su morfología no le permite distintas proporciones de basamento, fuste y coronamiento, busca diferenciar estos elementos a partir de tener una planta baja en mayor altura, unos 3 primeros niveles con un tratamiento diferente, después se desarrolla el fuste, las plantas tipo, y cuando vamos llegando al final hay un cambio también en el tratamiento y termina con esta especie de friso, de voladizo, que tiene, es lo que le da la terminación al edificio. Bueno, en la arquitectura actual trabajamos con formas diferentes, pero se mantienen estos principios y me parecía importante traerlos aquí. Entonces, si nosotros pensáramos en volumetría de manera muy simple,
podríamos pensar que, aprovecho para mostrarles, yo acá tengo un archivo donde ya tengo realizado una división por capas justamente de estos elementos que les estaba comentando, basamento, fuste y coronamiento. En este caso, a veces sirve dividirlo así, a veces sirve dividirlo de otra forma, pero siempre tiene que estar dividido. Cada uno utilizará una estrategia de capas que le resulte conveniente al tipo de modelado que esté haciendo, al tipo de edificio y a cómo lo está modelando. Pero yo, por ejemplo, si me ajustara estas capas, podría, esto voy a hacer algo estrictamente volumétrico, ¿no? Pero podríamos hablar, por ejemplo, de un basamento, voy a poner modo renderizado, que podría tener la altura del resto del entorno. Luego podríamos hablar de un fuste. Yo le voy a cambiar el color aquí a la capa para que se distinga. Vamos a cambiarle el color. Ahí está. Tal vez el elemento fuste. Y el coronamiento podría ser un elemento en sí mismo, por ejemplo, que yo copiara un elemento como este y lo escalara. Y generar algo así, lo que sea, algo que lo distinga. También podría ser una variación en, en las proporciones de un elemento. Por ejemplo, si yo quisiera variar la proporción de la parte superior, también me iría dando esa sensación de que va terminando. Bueno, esto es algo estrictamente volumétrico. Esto podría incluso estar un poco más elevado, podría tener algún tipo de elemento inferior o un acceso ahí o un poco más alto. Bueno, esto es para graficar un poco esto a lo que nos estábamos refiriendo. A su vez, constructivamente y al nivel de la generación formal que realizamos en esta materia, también debemos hacer una división. Esa división nosotros podríamos simplificarla en un elemento que podría ser el núcleo. Por ejemplo, yo vengo acá, acá lo tengo separado. El elemento núcleo vendría a ser el núcleo de circulación vertical con el que tiene que contar cualquier edificio. A veces, ese elemento forma parte del remate del edificio. Ese elemento no siempre es una caja extruida. Puede tener distintas formas, puede ser interrumpido. Hay edificios que por su gran altura o por su forma tienen un núcleo que llega hasta un nivel intermedio y luego hay un desplazamiento horizontal hacia otro núcleo. Eso puede cambiar, pero es un elemento que debe existir porque es por donde se recorren verticalmente todos los pisos. A su vez, este tipo de elementos en cada lugar tienen que cumplir ciertas normativas, como tener una escalera con características especiales por un eventual incendio o alguna situación que requiera un escape de emergencia. Bueno, contienen los ascensores, contienen cuestiones técnicas como el tanque elevado de agua, por lo general lo contienen ahí, o también las salas de máquina de los ascensores, etc. Es un elemento muy importante. Como verán acá, empecé por
por volumetrías, pero también nosotros distinguimos, por ejemplo, decíamos, tenemos el núcleo, tenemos la volumetría, y por lo general en este tipo de edificios esa volumetría suele ser una piel, porque bueno, desde prácticamente la invención del hormigón armado y la creación posteriormente de los muros cortina, los grandes rascacielos han tomado esta cuestión estructural en la cual la envolvente, por lo general, no tiene una función de estructura principal. Entonces puede ser un envolvente transparente. Y el edificio muchas veces se sostiene por el núcleo, sus losas y alguna otra estructura principal de apoyo. Y la envolvente tiene una estructura secundaria que también la sostiene. Bueno, voy a llegar hasta aquí nada más con esto y les voy a mostrar, por ejemplo, yo acá tengo otro modelo donde en este modelo se realizaban unas operaciones formales. Es básicamente, se inicia con esto es el modelo más básico tal vez. Este modelo inicia la morfogénesis, por llamarlo de alguna manera, de un edificio con una primitiva que es un prisma de base triangular al cual la base, que fue generada de esta manera, nosotros podríamos generar como un polígono, y acá le indicamos 3 lados, damos el centro. Lo que se hizo con esta base fue venir acá a la cascada de curvas y hacer una reconstrucción de la curva, dándole un grado, creo que de 3, y creo que, no, debe ser un grado 2, sí, con 6 puntos. Probablemente haya sido esto, hace tiempo que lo hice, pero sí. Y este elemento lo podemos extruir, entonces ya tenemos el elemento primitivo. Podríamos taparlo para tener las tapas superior e inferior, etc. Lo que se hizo después es una operación de partir, es un seccionamiento. Si nosotros vemos una vista frontal, hay una línea acá con la que se hizo el seccionamiento de este elemento. Yo podría copiarla a esta línea acá y hacer la operación de partir, seleccionar los objetos a partir, sería la primitiva esta, clic derecho, y selecciono los elementos de corte, que es esta línea, esta polilínea. Con un clic derecho, ahora tengo partidos estos elementos, que es lo que se realizó en esta operación. Luego se hicieron operaciones de desplazamiento y escalado de los elementos para ir generando algo diferente, por ejemplo en el basamento. Puede haberse hecho un escalado con escalar un D, por ejemplo. Seleccioné mal. Por ejemplo, ahí se lo baja. Y bueno, de esa manera, trabajando con estas cuestiones de escalado, de movimiento también de los elementos se bajan, se desplazan, es que se generó este elemento y luego se creó también el elemento núcleo, que ven acá en color marrón. Ven, acá lo tengo mínimamente dividido. Si yo apago, tengo el basamento, tengo
tengo la volumetría base, que fue editada, digamos, y tengo el núcleo de circulación vertical. A partir de esto, tengo ya determinado los elementos básicos estos de composición de un edificio en altura. Yo luego podría hacer una operación que la puedo ir adelantando, después la vamos a volver a ver seguramente en otros ejemplos, pero como para que vayan teniendo una idea de lo general a lo particular, de cómo trabajamos después, los modelos pueden ser más complejos. Yo podría generar, por ejemplo, una capa que se llame losas, seleccionar esa capa para trabajar, y podría utilizar la herramienta contorno. Me dice que seleccione los objetos para los contornos. Entonces voy a seleccionar lo que sería el fuste, digamos, el cuerpo principal del edificio. Que después de haber hecho estas operaciones, yo realicé una operación booleana de unión booleana de sólidos para que se convierta en un solo elemento. Bueno, selecciono el elemento, le doy Enter. Acá me dice el punto base del plano de contorno, yo le voy a dar algún punto en la base del edificio. Me dice la dirección perpendicular a los planos de contorno, yo voy a activar la dirección ortogonal para que la perpendicular sea exactamente vertical, para que los planos de estos de los contornos resulten siluetas horizontales. Me dice distancia entre contornos. Acá está configurado 4, que podrían ser 4 metros en el caso de losas. No recuerdo si este elemento está con la escala correcta, pero vamos a probar. Bueno, acá me dice que me da datos, siempre hay que estar leyendo esto, si la salida va a ser en la capa actual, eso es la capa de salida de los elementos que se van a crear. Si se unen las curvas por plano de contorno, le decimos que sea así. Y acá si vamos a agrupar los objetos por plano de contorno, también le vamos a dejar en sí. Vamos a darle botón derecho para aceptar. Y vemos si en este caso estaba como en escala. Estaba bien la escala. Vemos que este comando ha generado estos contornos en todo el fuste del edificio. Lo que podríamos hacer acá es agruparlos y, por ejemplo, podríamos apagar la volumetría. Este que es más chiquito, la curva esta, la podríamos suprimir para no llegar hasta el final con las curvas. Vamos acá, podemos usar desde la capa, seleccionar objetos. Y acá lo que podríamos hacer es, lo podemos hacer, por ejemplo, abriendo la cascada de sólidos y generar un sólido a partir de una curva plana cerrada. Aquí esta herramienta dice extruir curva plana cerrada. Seleccionamos ahí y vamos a darle distancia de extrusión. Le vamos a indicar una distancia de lo que podría ser un paquete de losa, que podría ser, por ejemplo, en este caso, si nosotros tenemos grandes luces que se sostienen desde el núcleo, podría ser un paquete alto que sostenga un casetonado, que contenga también la losa, que a su vez tenga un cielo raso, por el cual pueden pasar algunos elementos. Podría tener entre 60 centímetros, 1 metro. Podríamos darle 80.8, por ejemplo. Y acá dice el resultado que nos va a dar, si es una superficie o una sub D, en este caso vamos a dar una superficie. Ambos lados no, sólido sí, para que se genere un elemento sólido con tapas, un volumen. Eliminar original, podríamos eliminarlo, en este caso vamos a decir que no. Y esto lo vamos a dejar así, tal cual. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacerlo hacia arriba, entonces vamos a darle punto 8, enter. Bien, ahora yo podría activar de vuelta el núcleo, por ejemplo,
podría venir acá a la cascada de selección y utilizar este botón que es seleccionar los últimos objetos creados, y me va a seleccionar los últimos objetos que son las losas. Yo en realidad acá en la capa losas podría hacer una subcapa, nueva subcapa, que se llame, bueno, entrepisos, pongámosle. Capaz que debería haberse llamado al revés. Esto lo podemos ir cambiando a medida que nos demos cuenta. Y yo puedo poner aquí, cambiar capa de objeto y llevarlos ahí, a las losas. Por otro lado, acá puedo seleccionar los objetos que eran las curvas estas, y podría crear otra subcapa acá que se llame curvas. Siempre es útil tener las curvas, seguirlas teniendo, pero tenerlas separadas. Yo recomiendo que lo hagan así. Ahí podemos apagar las curvas. Estas curvas después nos pueden permitir hacer otras operaciones, hacer barandas, hacer otras operaciones. Siempre es útil tenerlas. Tenemos los entrepisos. Vemos que en algunos casos se producen algunos inconvenientes. Bueno, eso es algo que hay que estudiarlo un poco más a la hora de hacerlo. Por lo general, en realidad lo que hacemos es, previamente, generar un desfase de la superficie envolvente hacia afuera para que los contornos que generemos y posteriormente las losas queden adentro del elemento. También se puede hacer se puede hacer después. Yo puedo seleccionar este elemento y hacer desfasar superficie, y podría darle acá, por ejemplo, punto 3, 30 centímetros, y sólido sí, eliminar original no, por ejemplo, y ahí ya generé una superficie desfasada, entonces las losas ya no toman contacto con ese elemento. O lo podría haber hecho anteriormente, desfasando la envolvente hacia el interior para crear estas losas. Bueno, de todos modos, yo por ahora lo voy a apagar a este elemento. Solo quería mostrarles esto. Ahí tenemos creadas las losas. Nosotros podríamos, por ejemplo, seleccionar todos los objetos estos, seleccionar objetos, podríamos agruparlos, y podríamos, por ejemplo, hacer, si quisiéramos, hacerle un hueco con el núcleo de circulación vertical a través de una operación booleana de sólidos. Por ejemplo, podríamos hacer una diferencia booleana. Entonces, me pide acá las superficies desde las que sustraer. Yo voy a seleccionar este grupo de losas, clic derecho. Ahora me pide las superficies o polisuperficies con las que sustraer. Eliminar no, ponerle. Eliminar no, bien, gracias. Eso es para que el original también se mantenga. Ahora seleccioné las superficies con las que extraer, que sería el núcleo. Doy clic derecho y fíjense que ahora tengo las losas perforadas por el núcleo de circulación vertical. También pueden observar, acá hay un elemento que yo podría eliminarlo, por ejemplo. También pueden observar que en la generación morfológica de este edificio, por más que es un edificio muy simple, hay ciertos criterios de estabilidad, de tener el basamento más grande y que el cuerpo del edificio vaya haciéndose más delgado hacia la parte superior. Esto no quiere decir que no pueden hacerse edificios con otras características. Hoy los materiales y la evolución de la tecnología estructural, sumada a la tecnología de diseño, que son las que nosotros estamos experimentando ahora, permiten hacer edificios que parecen desafiar la gravedad. Pero ténganlo en cuenta nada más, que cuando uno hace algo que parece desafiar la gravedad, bueno, también hay que después resolverlo, ¿no? Bueno, de esta manera... Martín, ¿sí? ¿me permitís una pequeña aclaración?
Sí, Vos decías ahí, mientras estabas modelando, que a la losa le dabas 80 centímetros. sí, el paquete en realidad, el paquete de entrepiso en realidad. Claro, esa aclaración me gustaría hacer, que 80 centímetros en realidad sería, si vos estás tomando, por ejemplo, cielo raso, desde el cielo raso, el espacio de aire entre cielo raso y la losa, porque los Claro, chicos están cursando, por ejemplo, estructuras ahora, y les va a llamar la atención que hablemos de losas de 80 centímetros, cuando en estructura les dicen que la losa puede tener 20, 25 o 30, dependiendo de la luz. 80 es mucho, pero ahí Martín lo que está haciendo es considerar el espacio contenido hasta el cielo raso. O Puede haber conductos eventualmente, de la aire otra acondicionado. consideración que se puede estar haciendo es que está viéndolo desde afuera, desde un punto de vista estético, y querés que se vea como una franja de 80 centímetros, haciendo una síntesis de lo que es esa modulación, ¿no? Para que tenga una claro, cierta coherencia con los espacios interlosas, digamos. Pero la claro. losa en sí misma es de 25 centímetros. Sí, sí. Sí, eso lo dijo Martín, y también puede ir los conductos de aire acondicionado también en ese paquete, como dijo Martín, Claro. Claro, entre el cielo considerarlo. raso y la losa. Claro, entre Exacto. el cielo raso y diríamos hasta el piso terminado, si se quiere. Nosotros podríamos decir que, por ejemplo, todo este paquete de entrepiso, gracias Roberto, está bien eso para aclararlo. Yo creía haberlo dicho, pero no ha sido del todo claro. Esto es, esta superficie podría ser el piso terminado de este nivel y esta otra superficie podría ser el cielo raso del nivel de abajo. Eh, Entre el cielo raso y el piso se encuentran los elementos estructurales como la losa y las vigas, la estructura también que soporta el cielo raso, se puede dejar un espacio, como decía el arquitecto Nuevo, para conductos, ya sea para instalaciones sanitarias, eléctricas, etc. Y también sobre la losa se debe realizar el contrapiso, la carpeta, el piso. Entonces, no sabemos exactamente en un edificio de estas características qué tamaño puede tener eso, pero bueno, por eso yo decía entre 60 centímetros y 1 metro, tal vez anda ese paquete. Si uno quisiera hacerlo más detallado, se puede. Yo, también como les decía en un principio, quiero hacer una introducción e ir yendo de lo general a lo particular. Uno en rinoceros podría tranquilamente diseñar todos esos elementos, aunque tal vez llegaríamos a un punto donde no sería la herramienta más adecuada. Y a veces es conveniente también tener criterio a la hora de seleccionar la herramienta para trabajar. Nosotros explotamos mucho el potencial del rinoceros y apuntamos al potencial que tiene para la generación formal y el tratamiento de superficies de todo tipo, superficies regulares, irregulares, NURBS, etc. Y luego también abordamos en la materia, el otro grupo está trabajando en eso, ustedes han trabajado en el principio, abordamos la parte más constructiva que se ve, por ejemplo, con una herramienta más adecuada como puede ser el Archicad. ¿Está bien? ¿Te parece, Roberto, que sigo? Sí, dale. Vamos, bien. Bueno, gracias. Ustedes me van diciendo si a mí se me pasa algo, me dan una mano con eso. Bueno, hasta aquí llegamos con este ejemplo muy brevemente. Bueno, fíjense cómo hemos ido de lo general a lo particular, ¿no? Este ejemplo que es súper básico, donde solo mostramos basamento, fuste y coronamiento y el núcleo de circulación vertical, pasamos a otro elemento que ya tiene otro gesto formal y que además hemos desarrollado elementos ya como la losa, como el envolvente. Bueno, acá podría mostrarles muy brevemente, esto se hizo en realidad para otra edición de la materia, sobre este ejemplo,
lo voy a pasar muy rápido. Nosotros, a la hora de iniciar un diseño, tenemos que partir de una idea. Esa idea puede tener muchos disparadores. En este caso, y en esa edición de la materia en la cual se realizó este ejemplo, buscábamos que los disparadores sean palabras. Y en este caso, las palabras que se tomaron como disparador formal para este edificio que se generó fueron partido, apilado y aterrazado. Con esto generábamos un croquis inicial. Fíjense que acá podemos ver el gesto de partir, que es lo que hicimos primero, acá en el número 1. En el número 2, el gesto de apilar y aterrazar, que es con esta cuestión de los desplazamientos de los elementos. Y en el caso 3 ya es el tratamiento como edificio, ¿no es cierto? Lo que nosotros llamamos, por ejemplo, la arquitecturización, que es donde uno vaya dándole mayores grados de detalle. Bueno, aquí rápidamente, yo les mostraba recién, esto era un paso a paso grabado, cómo se genera la volumetría inicial desde una curva para la planta que se reconstruye, se extruye, se hace la partición, se trabaja con las operaciones estas topológicas y de desplazamientos, de escalar, estas transformaciones y deformaciones que se van haciendo, rotaciones. Luego se generan así los tres elementos: basamento, fuste y coronamiento. El coronamiento forma parte del núcleo, en este caso. Esto, disculpen, lo digo rápido, porque ya lo vimos recién. Si alguien tiene alguna duda y quiere consultar, puede hacerlo o puede ir escribiéndolo ahí y lo respondemos al final de la clase. Bueno, estos son parte de ya las operaciones que vamos viendo. Y bueno, acá seguía otra exploración formal nada más, sobre una idea de un edificio, con otras palabras: retorcido, interpenetrado, dinámico. Entonces, la importancia esta del croquis, nosotros hace tiempo, bueno, estamos con esta edición virtual a causa de la pandemia, y bueno, después hemos encontrado que tiene muchas ventajas, el hecho de que las clases queden grabadas y todo, pero cuando dábamos la edición presencial, nosotros pedíamos que en clase, antes de retirarse, los chicos tenían que presentar un croquis con el cual iban a trabajar. Siempre hemos hecho hincapié, a pesar de que somos técnicas digitales, hemos hecho hincapié en las formas de generación de ideas. Son válidas todas, desde las más tradicionales como el croquis, boceto, maqueta, etcétera, y como eso después, o una propia generación desde lo digital. Pero el croquis siempre sirve, nunca lo hemos abandonado, y les recomendamos que ustedes tampoco lo hagan. Bueno, y acá se exploraba cómo se podía trabajar, lo voy a pasar rápido también, porque no es lo que vamos a ver hoy particularmente, pero cómo se podía trabajar ese concepto de retorcido, dinámico, interpenetrado. Entonces se veía acá cómo se partía desde un prisma básico, cómo se le genera una torsión a este elemento. Estos son herramientas de transformación. Luego acá usamos una herramienta que se llama usar. Ya cuando veamos Rhino capaz que les explico en algún caso un poco para que la vean, pero están todos dentro de la caja de herramientas de transformaciones. Luego se lo replica, se hace una matriz o se lo copia este elemento, y hay acá una torsión también que hace que se junten ambos. Bueno, y podría mostrarles luego algún elemento, algún edificio un poco más complejo. Ya voy a ir un poco más rápido. En este caso, este edificio, fíjense, tiene su basamento. Vamos a ver cómo están organizadas las capas acá. Está la capa basamento. Si yo la apago, fíjense. Les cuento la verdad, este es un modelo que lo busqué para la clase de hoy, lo tenía hecho hace un par de años ya, y sin embargo, yo lo puedo abrir y puedo encontrar, puedo trabajarlo porque tiene un orden. Fíjense que
más o menos rápidamente encontré la cuestión esta del basamento, entonces lo puedo apagar, lo puedo encender. A su vez, y esto todavía no lo dije, pero en todos los elementos, basamento, fuste, coronamiento, en su envolvente también trabajamos con partes opacas y partes translúcidas. Uno le puede llamar parte vidriada o como quiera, cada uno va buscando también su sistema, ¿no? En este caso, dentro del basamento, fíjense todas las capas que hay. Hay una capa de construcción, que esta seguramente no está a la vista ahora, pero es con las curvas con las que se trabajaron. Hay una capa de volumen en general. Hay una cuestión acá de estructura. Está la parte vidriada, por ejemplo, que seguramente debe ser esta fachada vidriada. ¿Ven? Puedo encenderla o apagarla. Tengo la estructura, fíjense, la estructura acá está en la fachada también. Bueno, así tenemos hecho el basamento. Tenemos la parte, yo puedo acá comprimir este elemento. Tengo el coronamiento, también lo puedo comprimir. Estos bloques estaban hechos para el render. Y la parte del fuste, fíjense que está dividido en la parte de construcción, que seguramente acá yo he puesto los elementos que usamos para la construcción en sí, o sea, las volumetrías primitivas. Después tenemos las pieles, que la piel a su vez tiene una estructura. Fíjense, tenemos esta piel que va por fuera, que es como una especie de parasol, que tiene una superficie, y tiene, bueno, una estructura en sí mismo. Si yo apago la piel esta, perdón, estas son todas las pieles. Si yo apago esta piel, tengo también la envolvente vidriada, que es esta envolvente. En este caso, se desarrollaron balcones. Fíjense que acá, ¿se acuerdan que yo les decía que era útil siempre mantener las curvas? Con las curvas se realizó una extrusión y se generaron las barandas también de estos balcones. Tenemos la envolvente. Allá por detrás se percibe el núcleo en sí mismo. Fíjense que es donde está, acá está la capa núcleo. Si yo lo apago, ven que está todo ordenado. Yo apago la capa núcleo. Tengo también las losas, la capa losas. Tengo el coronamiento. Entonces, de esa manera, yo tengo una composición ordenada que la puedo abrir en cualquier momento. A ver cómo se ve esto en un modo ártico, por ejemplo. No se ven los vidrios. No sé cómo estaba configurado el renderizado. Bueno, tal vez no está bien configurado. Fíjense que la piel tiene una estructura. Incluso yo podría venir a una vista frontal y generar un plano delimitador. Por ejemplo, así. Y en una perspectiva ¿Se te ocurre, Luis, por qué no lo estoy pudiendo ver en corte? Agarrarlo del eje verde. No, pero Desplazarlo sí, el que sí está estoy fuera del cortando. edificio. Capaz que porque está en modo renderizado. No, Ponelo en modo, no. Hay una forma de activarlo que no me estoy acordando cómo es ahora, nada más. No sé por qué. Porque si estaba activado en la vista frontal o en una vista derecha, por ejemplo, bueno, en este caso
yo lo voy a girar, menos 90 para volverlo a su posición original. Y en una vista frontal sí se ve seccionado. Bueno, es un pequeño detalle, chicos, no me acuerdo ahora qué estaría pasando, pero puedo hacer otro, lo hago directamente acá en la tercera dimensión. Ponerlo en planta para mostrar en todo caso. Bueno, sí, también puede ser. Matías, Martín, escúchame. Sí, Selecciona el plano delimitador, sí, anda a propiedades, sí. y ahí selecciona. Ahí pica sobre, ya sea vista 2, superior, Ah, perfecto, gracias, gracias. Ahí está. Bueno, ven chicos, acá es cuando te asisten los compañeros, ¿eh? Cuando te asisten los que fueron tus profesores. Siguen siendo. Bueno, ven qué interesante, uno hasta puede ya tener una idea volumétrica, por lo menos para los primeros estudios, con bastantes cosas definidas. Y así uno puede ir agregando más detalles. Bueno, este era el análisis un poco de un ejemplo con un grado más de complejidad. Voy a eliminar este plano delimitador. Y también podríamos ver un tercer ejemplo, y vamos a pasar al desarrollo ya, pero les quiero mostrar un tercer ejemplo que también hemos desarrollado. Este es un rascacielos mucho más alto, es una torre que está en Shanghái, que es bastante conocida, y fíjense, yo estoy abriendo el modelo ahora, también cómo, a ver, cómo fue trabajado. Veamos si está bien esto. Por ejemplo, tengo la primitiva. A ver, tengo una primitiva, esta extrusión inicial, vamos a verlo en semitransparente. A ver cómo se ve. Fíjense que esta primitiva que se generó, a la cual se le hizo una entalladura antes de hacer la extrusión para que tenga este detalle, a esta primitiva se le trabajó una torsión que creo que puede ser, a ver, le pongamos un grado, creo que son 90 grados, no es mucho. Tal vez sea una torsión de 60 grados. También esto que acabo de hacer yo con el Gumball puede hacerse con las herramientas de transformación. La cascada transformar está acá, por ejemplo, y yo puedo elegir esta herramienta que se llama retorcer. Me dice seleccione los objetos a retorcer. Bueno, en este caso, perdón, yo justo lo tenía ubicado acá porque tengo un eje definido que era sobre el cual quería trabajar, así que lo voy a traer de vuelta aquí. Voy a apagar este elemento momentáneamente. Yo, por ejemplo, a esta primitiva la voy a retorcer. Me dice inicio del eje de torsión. Voy a aprovechar este eje, este punto. Ahora me voy a venir a frontal y voy a darle una dirección vertical. Y ahora voy a venir a superior. Ya aquí. Aquí voy a necesitar. Acá se me... no. Vamos a hacer una vista superior. Por ejemplo, que sea... oh, no, ya sé qué voy a hacer. Voy a seleccionar esta directamente y la voy a transformar en una vista superior. Definir vista, vengo a superior. Bien, bueno, ahora sin querer salir del comando, vamos a hacerlo de vuelta.
decíamos que íbamos a retorcer. Bueno, doy inicio del eje, voy a frontal, hago así, vengo a la vista superior. Acá tuve un problema porque el eje no está bien ubicado. Vamos a hacerlo de vuelta. Voy a venir de este punto hasta este. Y ahora en una vista superior voy a empezar la rotación. Fíjense que ya se ve un poco. Y en la perspectiva, ahí veo la imagen rotada. Luego lo que se le hizo a este elemento fue fluir por curva. Me dice seleccione y fíjense que el elemento ahora tomó la forma de esa pequeña curva que tenía ahí. ¿Ven? Control Z, Control Y. Fíjense que esto es una curva. Ustedes tienen que explorar las herramientas. También lo que se le hizo fue un ausado. Acá me pide los objetos a usar, le defino los objetos, me dice inicio del eje, voy a venir a frontal, voy a darle en el punto 0, ahí escribí 0, tipié 0, enter, voy a poner ortogonal, y voy a venirme hasta acá arriba, y acá me dice que la distancia inicial, voy a darle esta distancia, y fíjense cómo yo lo que estoy generando es una especie de reducción progresiva desde el inicio hasta el final de ese eje que marqué. Entonces, ahí lo tengo resuelto. Y fíjense cómo va tomando esa forma, con pocas operaciones, pasa de ser un elemento totalmente rígido, un cilindro, hago 2 operaciones y tiene toda una gracia formal. Y acá yo les voy a dar una recomendación en cuanto para mí a diseño, tanto a diseño en sí mismo, como a diseño a través de las herramientas digitales, y es que traten siempre de buscar tener resultados si buscan una imagen de complejidad, pero con la menor cantidad de operaciones posibles, y ahí está un poco también la estrategia, y que cuando lo logren, no lo sigan complejizando. Una vez que tienen la imagen de complejidad, ya trabajen los otros elementos con cierta simpleza geométrica, porque ya no es necesario que todo sea complejo. Depende del caso, por supuesto, ¿no? Pero bueno, es como una recomendación general. Pueden lograr resultados así que no se les hagan tan difíciles después. Bueno, voy a ir un poco más rápido, disculpen. Les decía que acá teníamos la primitiva, en la cual yo tengo el volumen base. Fíjense cómo está todo ordenado. Y yo no borro las cosas, porque todo me puede servir para un nuevo diseño. Tengo el volumen base, lo apago. Tengo el volumen torsionado, fíjense, yo lo escribí acá, vol, tors y aus. Está torsionado y ausado. ¿Ven? Es lo que acabamos de hacer. Entonces, de esa manera, yo mantengo ordenado el trabajo. Después tengo la estructura, en la cual tengo este núcleo de circulación vertical, que en este caso tiene una forma de cruz, y tengo los paquetes, los grandes paquetes de entrepisos. En realidad, estos son como los entrepisos técnicos que tiene este edificio, porque es un rascacielos demasiado alto, y que a su vez, fíjense que acá también está dividido en núcleo y en plataformas. Yo les llamé plataformas. Y si entro al núcleo, también están las curvas del núcleo. Y en las plataformas están las curvas de la plataforma. Esto es importante. Capaz que ustedes lo ven y dicen, es un montón de cosas. Pero en realidad, lo único que deben hacer es ir pensando a medida que van generando qué cosas van a necesitar tener separadas y van creando la capa. No hace falta que creen todas las capas de entrada.
a medida que van trabajando se van a ir dando cuenta qué capas necesitan. Pero eso es lo que les permite que después realmente puedan tener orden en el trabajo y puedan hacer esto, incluso esto que estoy haciendo yo, demostrarles cómo. Fíjense que acá entonces está la estructura principal. Después tenemos los entrepisos. Si yo activo los entrepisos, fíjense que a su vez tiene unos cilindros que son con los que yo los he generado, porque se va reduciendo el tamaño. Entonces, yo para hacer los contornos tuve que hacer cilindros de distintos diámetros. Ya se acuerdan que recién vimos cómo se hacían las losas con los contornos. Entonces apago esos cilindros, tengo las curvas también, fíjense que las mantengo siempre las curvas. Por ejemplo, si ahí las enciendo, ahí están todas las curvas que generé con la herramienta contorno. ¿Ven? Y las losas en sí mismas, en este caso, no tienen un paquete tan grande. Bueno, lo generé así. Tampoco tengo una certeza estructural de cómo debe ser. Uno va modelando a medida que va teniendo información. Lo cierto es que si este fuese un proceso real de diseño, lo más probable es que uno modelaría de esta manera y lo pasaría a un equipo de ingeniería que le diría, bueno, no, fíjate que tenés que tener en cuenta tal cosa o tal otra, o el espesor de los entrepisos va a ser así, o vas a tener que agregar una estructura de esta manera o no, y ahí empiezan las peleas con los ingenieros. Pero bueno, en pos de lograr el resultado, ¿no? Después tenemos la piel. Yo acá la encendí, pero se ve que están apagadas algunas cosas. Tengo la estructura de la piel, fíjense. Miren cómo está generada la estructura de la piel, que esto también viene de un proceso generativo en el cual se generó, acá tengo la primitiva de la piel. Nosotros le llamamos primitiva a la forma inicial, que no es ni más ni menos que ese elemento que nosotros trabajamos y que hicimos, ¿se acuerdan? Que yo recién les mostré que se hizo el ausar y la torsión. Esta primitiva también se le dibujó una línea acá. Esto fue con la herramienta de generación de curvas, la cascada de curvas. Se hizo una curva en superficie. Esto permite que yo seleccione la superficie donde quiero dibujar la curva y pueda ir haciendo puntos que me den, miren cómo acá me genera como una espiral en la curva. Tengo varios elementos que me están molestando, voy a apagar los entrepisos, voy a apagar la estructura, me voy a quedar solo con esto. Voy a activar el botón cerca para poder tomar contacto con esta línea y fíjense que, ahí doy clic derecho, acabo de generar esta curva que está hecha en la superficie. Bueno, así se realizó esta terminación que forma parte del remate, esto que hablábamos, ¿no? El coronamiento de este edificio, que es un edificio real, el cual yo traté de imitarlo dentro de la información con la que contaba, no es absolutamente preciso. Fíjense que uno acá podría usar la herramienta recortar y así elimino ese elemento. ¿Vieron? Si yo no lo tuviera seleccionado, vengo a la herramienta recortar, me dice seleccione los objetos de corte, selecciono esta línea que acabo de crear, le indico que es la curva, ahora doy clic derecho para terminar la selección y me dice seleccione el objeto a recortar. Y acá el objeto que quiero recortar es la parte superior de esta superficie. La toco y fíjense cómo se corta con esta forma. Entonces así también pueden generar una forma que acompaña a esta cuestión espiral que tiene este edificio. Así se generó, de hecho, voy a hacer todo deshacer acá. Así se generó, de hecho, esta forma espiralada con la cual se remata la volumetría y que va formando lo que es el coronamiento de este edificio. Fíjense cómo siempre están presentes basamento, fuste, coronamiento. Esto está totalmente alejado, es casi un siglo de estas primeras cuestiones que yo les contaba al principio de la clase, cuando se empezaron a hacer los edificios en altura, cuando la tecnología de construcción permitió
hacer edificios en altura, aparecían los ascensores, todas esas cosas. 100 años después se mantienen esos principios en los cuales es fundamental la importancia de la base, el fuste y el remate. Disculpen si soy repetitivo en esto, pero creo que repetirlo un par de veces en una clase puede ayudar, es algo que capaz que los acompaña en sus diseños después a futuro y vale la pena. Bueno, vuelvo a encender las losas, por ejemplo. Vuelvo a encender, acá estábamos en la piel. La piel, decíamos que yo tenía una primitiva de la piel. Yo de esta primitiva de la piel, lo que hice fue generar, fíjense acá, está todo seleccionado. Yo generé un elemento para fluir. Acá se llama para fluir. ¿Para fluir con qué? Con la herramienta de fluir por superficie, que me permite que yo genere alguna superficie con cierta característica me permite a través de una superficie desplegada generar un diseño y que luego ese diseño se adapte a la superficie original que tenga la forma que tenga. Entonces yo primero extraje la curva V, que es como la curva contorno de esta superficie desplegada, que esto se hace seleccionando la superficie. Vengo, por ejemplo, a curva, desde objetos y voy a crear curvas V. Me dice seleccione las curvas en la superficie para crear curvas V o puntos. Ya lo tengo seleccionado, doy clic derecho y aquí fíjense que se creó este elemento que es la curva V desarrollada de esta superficie, que es una superficie no uniforme, que es una superficie NURB, digamos. Se llama NURB, N-U-R-B-S, Non-Uniform, bueno, no me acuerdo exactamente todas las siglas. Fíjense que esta superficie tiene esta diagonal, y es porque esta diagonal en realidad forma parte de este corte que hicimos acá. Por eso existe esa diagonal. Con esta superficie, con esta curva desplegada, yo lo que generé fue una superficie base, como se ve acá, que es necesaria para usar la herramienta fluir por superficie, y luego una textura muy simple, pero que es la textura, simula la textura de, fíjense, voy a hacer un paréntesis. Cuando uno a veces está navegando un modelo, a veces se pone pesado y uno no logra navegarlo bien. Me pasaba recién, entonces yo seleccioné un elemento y como yo acá en la barra indiqué que el Gumball, que es este elemento, ya lo conocen, me haga que la vista rote alrededor suyo. Yo tengo tildado acá rotar vista alrededor del Gumball. Me ayuda a que cuando no puedo acomodarme bien, selecciono un elemento, cualquiera, por ejemplo y ya roto siempre la cámara alrededor de ese elemento. Bueno, fíjense que lo que yo generé fue esta sucesión de planos, que en realidad son un pliegue, al cual le hice una matriz, y lo llevé por toda lo puse, digamos, en coincidencia con toda la superficie, y luego a esto, seguramente, voy a tener que seleccionarlos acá, seguramente estaban agrupados. A estos elementos agrupados, yo lo que hice fue utilizar la herramienta fluir por superficie. Me dice, a ver, si yo lo hago sin seleccionar nada, me dice fluir por superficie, seleccione los objetos para hacer fluir. Y es esta piel que yo acabo de generar. La selecciono, clic derecho. Luego me dice seleccione de la superficie base un borde cerca de una esquina. Voy a seleccionar aquí. Y luego me dice la superficie de destino. Yo voy a venir acá y creería que este es el borde que seleccioné. Bueno, ven, acá tuve un problema. Esto tiene que ver con las direcciones con las que están generadas las cosas.
y el elemento se acomodó, pero de manera vertical. Yo quería que lo haga de manera horizontal. Entonces tendría que repetir y probar a veces, por ejemplo, desde dónde yo tomo la superficie base. A ver, ¿qué pasa si la tomo desde atrás? Clic derecho. Perdón, vamos a hacer la vuelta, selecciono el objeto, tomo un punto de la superficie base y ahora voy a la superficie de destino. Me lo sigue tomando de la misma manera. Bueno, acá creo que no vale la pena que me detenga específicamente en el uso de la herramienta. Esto tiene que ver con el análisis de las direcciones de las superficies. Habría que analizar acá qué es lo que está pasando, hacia dónde están las direcciones V, bueno, un poco más complejo, o probar directamente distintos puntos. Tal vez alguno de los profes tenga algo, si quiere aportar algo en este caso, me puede, para simplificar a los chicos, lo podemos ver ahora o después, o si no, ya vemos específicamente, creo que ya estoy casi seguro que ya se ha visto esta herramienta, disculpen, tengo ya varias cosas en la cabeza. Creo que es Bueno, un tema bastante más avanzado que lo que nosotros tenemos como alcance en el curso, Martín. Ya vos les has dado las instrucciones para que ellos hagan prueba y error en todo caso, pero si tenemos que entrar en muchos detalles sobre cómo hacer el análisis de superficies UV y demás, claro, necesitaríamos más clases de las que disponemos, así que no te preocupes, me parece que está bien con la explicación que has dado. bien, bien, gracias. Bueno, cualquier cosa igual nos consultan, chicos. Yo voy a apurar porque me está tomando más tiempo del esperado esto. Eh, Disculpe, Apago la profe. tele. Sí, Igual si hay videos de eso, de las primeras clases de fluir por sí, superficie, al menos en los primeros videos. bien. Bueno, de 10, sí, sí. Yo me imaginaba, estaba casi seguro que estaba. Bueno, lo pueden ver ahí, pero de esa manera yo generé la piel, esta vidriada. A su vez a esta piel le extraje, si yo selecciono todo el elemento, puedo, por ejemplo, venir de manera muy simple, muy rápida. Yo puedo venir acá a curvas. Por ejemplo, lo puedo abrir desde acá, lo puedo abrir desde aquí, lo puedo abrir desde acá arriba. Hay distintas formas de acceder a los comandos y puedo venir a esta parte que son cascada de curvas desde objeto y puedo utilizar esta herramienta que se llama extraer estructura alámbrica. Si yo extraigo la estructura alámbrica, fíjense que todas estas isocurvas que forman parte de la construcción de esa superficie, las tengo aquí. Y yo con esto, por ejemplo, podría generar tuberías o multituberías, en el caso de sub-D, aunque acá es tan denso la trama, que no sería recomendable usar una multitubería, pero de esa manera se han generado esto que yo les mostraba recién, que era la estructura de la piel. Fíjense, ¿ven? Está ahí. La estructura de la piel, esto para fluir no lo necesito, tengo la piel vidriada, y me estaba faltando el basamento, que tiene una primitiva, se generó a través de un elipsoide, luego se hicieron algunas operaciones de recorte, y obtengo así la volumetría del basamento, tengo sus tapas, una estructura, también hecha con tuberías, fíjense. Bueno, en fin, algo así nos da la construcción de este edificio. Yo les muestro muy rápido aquí lo que era la presentación de cómo se hacía simplemente, para que vean imágenes del edificio nada más que se replicó. Fíjense que está bastante similar al edificio original. Yo me basé de estas imágenes que tenía, no contaba con mayores detalles, donde se ven estos grandes entrepisos acá, que toman contacto con la piel envolvente, y por dentro están los otros cilindros con las losas más cortitas. Entonces, entre estas grandes losas hay un espacio en múltiple altura, que se ve acá en el corte. Tenemos el basamento ahí abajo. Fíjense, basamento, fuste, coronamiento. Ahí tenemos los tres elementos de un edificio en altura que hablábamos. Y tenemos también los elementos constructivos.
el núcleo de circulación vertical, que funciona como estructura principal también, las losas, la piel envolvente. ¿Bien? Acá se ve esta cuestión también como un despiece, que nosotros lo podríamos hacer si tenemos un modelo como el que yo les acabo de mostrar. Vamos desplazando esto, por ejemplo, ustedes para una presentación en taller o cualquier tipo de presentación, si trabajan de manera ordenada, como les decía yo acá, por ejemplo, yo puedo venir y decir, a ver, el basamento, selecciono objetos y objetos de subcapa, y lo puedo, por ejemplo, desplazar. Selecciono la piel, la voy a dejar ahí. Voy a venir a los entrepisos con las losas, y voy a seleccionar todos los objetos de subcapa, y los voy a desplazar. Y voy a seleccionar la estructura también, seleccionar objetos de subcapa, y también la voy a desplazar. Bueno, así como rápidamente, ustedes podrían tener un despiece como el que veíamos aquí. Bueno, acá está más o menos lo que les acabo de mostrar rápidamente, cómo se genera el remate, la estructura, cómo está compuesta con estas dobles pieles, cómo se va generando con la herramienta contorno, las losas, el núcleo central, una extrusión, los entrepisos, se generan estos cilindros entre las grandes losas esas, y luego se hacen los contornos a esos cilindros, y el basamento, que acá hay una foto, y yo realicé algo similar, no tenía mucha información la verdad de cómo era, se generó el elipsoide, luego se realizaron recortes con curvas, que es algo que yo les estaba mostrando recién, y luego se trabajó con replicar algunas superficies y elementos así, desfase para darle espesor a los elementos, tapas, etc. La envolvente, aquí se generaba con fluido por superficie, como yo les mostraba, y bueno, ahí teníamos un despiece y algunos elementos, ¿ven? Basamento, fuste, coronamiento. Bien. Bueno, chicos, disculpen si voy un poco rápido, estoy tratando de abarcar varias cosas y por ahí hay cosas en las que me detengo porque creo que vale la pena. No me gusta por ahí mostrarles cosas y decirle, ah, bueno, esto se hace así, y por ahí, aunque sea una mínima explicación de por dónde va, creo que les puede servir.